anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Señor, te rogamos que hoy, mientras estamos estudiando tu palabra, Señor, tú transformes nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, entre por nuestros oídos, pero que entre directo hasta nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, y que se afirme ahí, Señor, y que de lo que escuchemos aprendamos a amarte, Señor, y a atesorarte con todo nuestro corazón, y que de ese amor nuestra vida sea transformada. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El libro de los Salmos es un libro que, en particular, en los últimos 2 años, creo yo, se ha convertido en uno de mis libros favoritos. He encontrado en los Salmos consuelo, fortaleza, esperanza, auxilio y formas de ayudar también a otros. Y aunque ya antes había leído los Salmos, creo que nunca había visto los Salmos como ahora los veo. Y hay 3 cosas que a lo largo de todo el libro de Salmos siempre estaban frente a nosotros. Cuando tú y yo abordamos los Salmos, siempre hay 3 cosas que de una u otra forma están ahí. Primero que nada, los Salmos son oraciones dadas para nosotros. En los Salmos, Dios nos provee de palabras para hablar sobre cualquier situación en la que estemos viviendo. Así como un niño aprende a hablar, ¿cómo aprende el bebé a hablar? Le hablas, ¿no? Y conforme le vas hablando, el niño aprende a hablar. De la misma forma, tú y yo aprendemos el lenguaje de la oración mediante las palabras que Dios nos da para orar. ¿Sí? Los salmos no son dados para entrenarnos, para responder a Dios. No hemos aprendido los salmos hasta que no los hemos orado. No hemos aprendido los salmos hasta que no los hemos orado. Hay una oración que solemos usar antes de las enseñanzas y es: unifica mi corazón para que tema tu nombre. Ese es un salmo. ¿Sí? Y el salmista está haciendo algo que es una oración dada para nosotros. Es algo que tú y yo deberíamos de orar constantemente. ¿Sí? Y por eso lo repetimos varias veces. En segundo lugar, los salmos nos dan un retrato de quiénes somos tú y yo. Los salmos han sido llamados una anatomía de todas las partes del alma. Una anatomía de todas las partes del alma. ¿Por qué? Porque no existe ninguna emoción que tú y yo experimentemos que no esté en los salmos. No hay nada por lo que tú y yo pasemos en esta tierra que no podamos encontrar en los salmos. Y es de verdad eso asombroso. Hay un salmo para toda ocasión. Así, para cualquier ocasión que te puedas imaginar, hay un salmo. Y manifiesta entonces el cuidado de Dios hacia nosotros. Tú y yo usamos los salmos para presentarnos ante Dios de la manera más honesta y completa que podemos. Un comentarista decía: la gente se mira en el espejo para saber cómo se ven, y se miran en los salmos para saber quiénes son. Y entonces los salmos presentan quién somos tú y yo. Y en tercer lugar, los salmos nos presentan a Dios tal como Él es. Los salmos nos llevan a orar reconociendo nuestras emociones, pero también reconociendo quién Dios es, sin importar cómo nos sentimos. Y eso es una secuencia que vas a encontrar en todos los salmos. Por ejemplo, si hablamos del Salmo 73, que creo que todos estamos familiarizados porque lo he mencionado muchas veces, Asaf está quejándose acerca de la riqueza del impío. Pero finalmente Asaf termina reconociendo quién Dios es. No es que su dolor, su sufrimiento, su angustia haya desaparecido. Es que
aún en medio de su dolor, de su angustia, de su sufrimiento, de su queja, porque está presentando una queja, Dios sigue siendo Dios. Y los salmos nos llevan a eso. Los salmos dicen, mira, esta puede ser tu situación, pero en medio de ella, Dios sigue siendo Dios. Y puedes venir a Él. Y entonces los salmos nos enseñan que el centro de todo lo que tú y yo oramos siempre debe de ser Dios. Cuando el salmista escribe, es Dios el centro. Es Dios y no sus sentimientos el centro. Es Dios y no sus almas el tema. Es Dios y no el significado o el sentido de la vida, lo más crítico para el salmista. Obviamente vemos sentimientos, obviamente vemos los impulsos del alma y obviamente vemos al salmista tratando de darle sentido a la vida, pero esto no es lo más esencial para el salmista. Lo esencial en la oración no es que aprendamos a expresarnos a nosotros mismos, sino que aprendamos a responder a Dios. Y los salmos nos enseñan justo esto, cómo debemos responder a Dios en medio de lo que estamos viviendo. El día de hoy estamos abordando el Salmo 1. En realidad el Salmo 1 y 2 funcionan como una sola unidad. De hecho, en el manuscrito en griego de Hechos, cuando Esteban cita el Salmo, dice el Salmo 1 y en nuestra Biblia es en realidad el Salmo 2. ¿Por qué? Porque estos dos son una sola línea de pensamiento. Y espero que si seguimos avanzando en los salmos podamos ver cómo es que estos dos están ligados. El día de hoy nada más nos vamos a introducir en el Salmo 1. Y el Salmo 1 hace algo muy importante para nosotros porque nos introduce a una de las prácticas fundamentales de la vida cristiana. Una que debería acompañar la lectura de los salmos y en realidad de toda la Biblia. Sí. El Salmo 1 nos introduce a la meditación. Thomas Watson dice, un cristiano sin meditación es como un soldado sin brazos o un obrero sin herramientas. Sin meditación, las verdades de Dios no permanecerán con nosotros. El corazón es duro, la memoria resbaladiza y sin meditación, todo está perdido. Y entonces la meditación es una de las disciplinas espirituales fundamentales de la vida cristiana. Y entonces el día de hoy me gustaría que consideráramos, número 1, la necesidad de la meditación. Número 2, el fruto de meditar. Y número 3, el fin de aquellos que meditan. El fin de los que meditan. La necesidad, el fruto y el fin. Entonces vamos primero a anotar la necesidad de la meditación. El salmista comienza con una expresión y dice, cuán bienaventurado. Algunas Biblias traducen la palabra bienaventurado como feliz. Algunas otras lo traducen como bendecido. Y entonces dice, cuán feliz es el hombre que, o cuán bendecido es el hombre que. Y sí, la palabra significa feliz y bendecido, pero significa mucho más que simplemente eso. En realidad la palabra, cuando la Biblia habla de una persona bienaventurada, está hablando de una persona que disfruta paz, plenitud y satisfacción. Una persona bienaventurada es una persona que disfruta de paz, satisfacción y plenitud. Y entonces, al momento que tú y yo abrimos los salmos y nos encontramos con esta primera expresión, cuán bienaventurado el hombre. La pregunta inmediata que emerge para ti y para mí es, ¿somos nosotros bienaventurados? Es decir, ¿somos personas que disfrutan de paz, plenitud y satisfacción? Llevamos, si contamos hoy, 4 días de la semana. Eso es lo que llevamos, 4 días de la semana. Considera estos últimos 4 días que has vivido. ¿Cómo te describiría la gente que está a tu alrededor? Si le preguntaras a una persona, oye, escoge 3 palabras que me describan, ¿te describiría la gente como una persona que vive con paz, que no se puede entender? ¿Que tienes plenitud aun cuando no disfrutas de todos los bienes del mundo? ¿Que está satisfecho con su vida aun cuando está en sufrimiento? ¿O cómo te describiría? Porque lo primero que el salmista dice es que este hombre que vamos a ver aquí es bienaventurado. Yo me voy a arriesgar, ¿verdad?
me voy a arriesgar. Pero voy a decir que ninguno de nosotros vamos por la vida con un sentido de paz, satisfacción y plenitud constante. Yo no he conocido a nadie hasta ahora que todo el tiempo esté en paz, satisfacción y plenitud, sino que constantemente estamos en un fluctuar, y a veces el fluctuar es así como que más tiempo abajo que arriba. Duramos abajo meses y luego es una semana de súper bien y luego otra vez nos caemos. Y entonces la pregunta para ti, para mí es: ¿cuál es la fuente de esta bienaventuranza? ¿De dónde viene el ser un hombre bienaventurado? ¿Cómo puedo yo ser un hombre o una mujer bienaventurada? En el versículo 2, el salmista nos dice lo que el hombre bienaventurado hace, es decir, nos indica de dónde viene esta bienaventuranza. Dice: el hombre medita en la ley del Señor de día y de noche. Esa es la acción positiva, porque si te fijas, el salmo empieza diciendo lo que no hace y luego lo que sí hace, y lo que sí hace es medita en la ley del Señor de día y de noche. ¿Sí? Y lo que no hace es andar en el consejo de los impíos. Este hombre no anda en el consejo de los impíos. Y la palabra consejo aquí se refiere a algún tipo de sabiduría o a cierta forma de pensar. Y entonces en el primer versículo, donde encontramos lo que el hombre no hace, en realidad no estamos viendo tres acciones, porque pareciera que son tres cosas distintas. Dice Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Pero en realidad estas no son tres acciones separadas, sino que más bien es una secuencia. Es una secuencia que comienza con aquello en lo que meditas, con aquello en lo que piensas. Continúa con nuestras acciones, dice, se detiene en el camino de los pecadores, y termina con nuestros corazones, porque finalmente se sienta en la silla de los escarnecedores, es decir, se identifica a él mismo como un escarnecedor. Y a través de los salmos y los proverbios, el escarnecedor siempre es identificado como una persona con cierta actitud, cierta disposición de corazón. Y entonces esta secuencia comienza con aquello en lo que tú y yo pensamos, con aquello en lo que tú y yo estamos continuamente meditando. Y dice: el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Impíos. ¿Cómo es andar en el consejo de los impíos? Todo el tiempo, sin importar si estás viendo una película de Disney, una película de Warner Brothers, una película de DreamWorks, una película de lo que sea que estás viendo. Si estás escuchando canciones, si estás leyendo un libro, si estás escuchando la radio, si estás platicando con alguien, todo el tiempo eso que estás escuchando es un consejo. Porque todo eso que escuchas te está diciendo algo de cómo deberías de vivir o cómo debería de ser la vida. Todo el tiempo te está diciendo algo de cómo debería de verse ciertas cosas. ¿Han visto ustedes Bluey? A mí me gusta mucho Bluey, es una caricatura bonita, pero tengo un problema con Bluey. Y es que si lo has visto, te has dado cuenta que llegan las niñas a jugar y los papás nunca tienen nada que hacer. Pareciera que siempre tienen todo el tiempo del mundo, y entonces el niño llega y, Bluey o Bingo llegan y le vamos a jugar, y los papás empiezan a jugar. Y entonces cuando Aria, sobre todo, más que Maya, lo vio por primera vez, ella esperaba que eso fuera lo mismo que nosotros hiciéramos. Que ella llegara y dijera, vamos a jugar a esto, y yo dijera, vamos a jugar, claro, por supuesto, no tengo nada que hacer. ¿Sí? Y entonces ella también en su niñez, en su pequeñez, está viendo algo y está diciendo, así debería de ser la vida. Esa debería de ser la relación que tengo con mi papá y con mi mamá, que yo pueda llegar y decir, vamos a jugar y todos jueguen conmigo. Y lo cierto es que la vida no es así. Y pasa lo mismo contigo y conmigo. Todo lo que escuchamos es, en efecto, un consejo, porque nos está diciendo cómo la vida debería de ser
y qué es lo que tú y yo deberíamos de hacer. Y entonces cuando hablamos de andar en el consejo de los impíos, eso es lo más fácil de hacer en este mundo. Eso es lo más fácil de hacer en este mundo. De hecho, lo hacemos de manera natural. No batallas. ¿O alguien aquí alguna vez ha batallado para prender la tele? Nadie. Cuando no encuentras el control, tal vez. Eso es lo más que pudiéramos batallar. ¿Sí? ¿O alguien ha batallado para entrar a sus redes sociales? Salvo que se te pierda la contraseña. ¿Sí? Lo demás está bien fácil. Le picas y ya estás. Y entonces de manera natural tú y yo estamos siendo aconsejados por impíos. Esa es la realidad. Y entonces el salmista aquí está diciendo efectivamente que la meditación es el fundamento de toda nuestra vida. Lo que moldee tu pensamiento, es decir, el consejo que escuches, va a moldear tu comportamiento. Es decir, va a fijar el camino por el que andas. Y finalmente va a transformar la actitud de tu corazón. Y entonces el salmista dice, la meditación, aquello en lo que tú pones tu mente y tu corazón, es lo más fundamental de tu vida. Más adelante en el Salmo 119 el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Y entonces, una y otra vez, el salmista dice, tú y yo deberíamos de meditar. Y deberíamos de meditar en la palabra, en las maravillas de Dios, en quien Él es. Y entonces, aquí es muy importante que tú y yo definamos a qué nos referimos cuando decimos meditar. Porque si tú eres algo como yo, cuando escuches la palabra meditar, seguramente te vas a imaginar a un señor de piernas cruzadas, con las manos así, que le hace pero esa no es la idea de meditación bíblica. ¿Sí? El Salmo mismo nos dice lo que la meditación bíblica es. ¿Sí? Primero, el Salmo nos muestra el objeto de la meditación. ¿Sí? El salmista nos dice que este hombre medita en la ley del Señor, en la palabra del Señor. ¿Sí? A diferencia de la meditación donde haces para vaciar tu mente, aquí lo que intentamos hacer es llenar nuestra mente. No estamos buscando vaciarla, estamos buscando llenarla. Cuando hablamos de meditar bíblicamente, hablamos de llenar nuestra mente, ¿sí? Y entonces en la meditación bíblica lo que hacemos es escoger un pasaje o escoger un aspecto del carácter de Dios, ¿sí? Por ejemplo, pudieras escoger esta semana estaba leyendo Reyes y al principio de Reyes, no sé si recuerdas que Salomón construye el templo y luego construye su casa. Y son mucha información que es como... Y entonces las columnas tenían grabado esto y eran de tantos tamaños y tenían esta forma. Y yo soy bien malo. ¿Has escuchado eso de las diferentes inteligencias y que hay una inteligencia que es espacial? Yo de esa no tengo. Entonces en mi mente no se pintaba ninguna imagen. Y medía tanto y era un cubo y a un lado. Y yo decía, no sé, o sea, no tengo ni la menor idea de cómo se veía. De plano busqué un dibujito para poder más o menos imaginármelo. Pero algo que sí llamó mi atención es que Salomón pasa, no me vayas a creer el 100%, pero pasa creo que alrededor de 7 años construyendo el templo. Y pasa 13 construyendo su casa. Y eso ya nos dice algo. Invierte 7 años en construir el templo y 13 en construir su casa. Y cuando ves el dibujito, su casa es mucho más grande que el templo. Y eso ya nos dice algo de Salomón. Pero también nos dice algo de nosotros, obviamente. Y entonces estuve pensando en eso durante ese día. ¿Sí? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Y qué dice de lo que hay en mi corazón?
Entonces, cuando hablamos de meditar bíblicamente, lo que tenemos que hacer es escoger un pasaje, un aspecto del carácter de Dios, y vamos a traer a mente todo lo que esté relacionado con eso. Si vamos a traer a tu mente todas las causas, o las cualidades, o los frutos, o los efectos de aquello que hayas elegido. Un puritano dice, por ejemplo, si meditas en el tema del pecado, puedes comenzar pensando sobre la descripción del pecado. Es decir, ¿cómo define la Biblia pecado? Si eso sería lo primero que vas a comenzar pensando. Y luego vas a considerar su origen. Y vas a considerar la causa del pecado. Y luego vas a considerar los frutos del pecado y la forma en que el pecado actúa. Y luego vas a considerar lo opuesto al pecado, que sería la gracia que encontramos en Cristo. Y vamos a traer a mente entonces todo lo que la palabra diga respecto a el pecado y la gracia. Y vamos a llenar nuestra mente con toda esa información. William Bates dice, meditar es como tratar de hacer una fogata con leña mojada. Honoré me va a entender mejor que todos. Aquellos que perseveren producirán una flama. Al principio, a lo mejor solo consigas poquito humo. Tal vez después de intentarlo varias veces consigas algunas chispas. Pero si perseveras, finalmente habrá un fuego de afectos que subirá hacia Dios. Y lo que tú y yo debemos hacer es perseverar hasta que la flama ascienda. Deberíamos de continuar en el ejercicio de la meditación de manera diaria. Entonces lo primero que el salmista nos dice es la meditación bíblica tiene un objeto definido, la palabra de Dios. Cuando meditamos estamos tratando de llenar nuestra mente de la información que la palabra de Dios nos da. Pero en segundo lugar, el salmista conecta la meditación con el deleite. Te fijas, dice, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y entonces lo que el salmista nos dice es que la meditación es más que simplemente llenar nuestra mente con información. Es más que simplemente un ejercicio intelectual. Meditar es atesorar la verdad de Dios en nuestros corazones. En el Salmo 119, versículo 92, el salmista dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Qué mantiene al salmista a flote en medio del dolor? No simplemente la ley de Dios, sino el deleite que encuentra en la ley de Dios. El deleite que encuentra en la ley de Dios. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Y esto para nosotros levanta una pregunta inmediatamente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en medio de la aflicción, el sufrimiento o la prueba? Y sentimos que nos estamos muriendo. Sentimos que ya no podemos más, que ya hasta acá es más. Ya no puedo, que se acabe el mundo y que me lleve Dios y ya. Y el salmista dice, tengo justo la solución para eso. ¿Cuál? Que la palabra de Dios sea tu deleite. Esa es la solución. Que la palabra de Dios sea nuestro deleite es lo que nos va a llevar a cruzar a través de la aflicción. Y cuando tú y yo nos deleitamos en algo, se nota. No es, hablo por mí, pero no es mi misma actitud cuando me paro a lavar los trastes de todas las ollas que usamos para la comida y todos los trastes que ensuciamos. Somos 4 en la casa, pero parecía que fuéramos 80. No es la misma actitud que cuando me dice Franci, vamos al cine, yo te picho. No voy igual. ¿En dónde encuentro más deleite? En el cine y que me piche Franci, ¿va? Ahí sí hay más deleite. Cuando nos deleitamos en algo, se nota. Nuestra actitud y nuestro comportamiento son moldeados por aquello en lo que nos deleitamos. Y en la meditación, entonces, implica que tú y yo nos preguntamos, ¿cómo debo vivir a la luz de esto? ¿Qué debería cambiar en mí? ¿Qué debería de hacer diferente? Vuelvo al ejemplo. Si estuviéramos considerando el pecado y la gracia que encontramos en Cristo,
Implicaría que entonces tú y yo tendríamos que también traer a mente todas aquellas cosas en las que tú y yo sabemos que estamos fallando. Y deberíamos de ver lo horrible que son a la luz de lo que Cristo hizo. Y deberíamos de trabajar en meditar en ello hasta que sentamos la carga, el peso real del pecado. De manera que nuestros afectos sean transformados. Meditar, entonces, no es simplemente llenar nuestra mente de información, sino que implica sentir, implica nuestras emociones también, implica nuestro corazón. En tercer lugar, el salmista nos dice que este deleite nos lleva a meditar de día y de noche. Y entonces esto quiere decir que la meditación es una disciplina. Nadie medita por accidente. Nadie está parado y de repente le llega así como que, no, voy a meditar ahora. No pasa. Y menos en nuestra cultura, donde todo el tiempo estamos corriendo. Y todo el tiempo tenemos miles de cosas que hacer. Y por eso el salmista dice, en su ley medita de día y de noche. Es decir, esto es una disciplina, algo que hacemos intencionalmente, que activamente buscamos el tiempo para hacer. Y entonces, en resumen, el salmista nos dice que todos naturalmente vamos a meditar en el consejo del impío o intencionalmente vamos a meditar en la ley del Señor. No hay más alternativas. O naturalmente vamos a meditar en el consejo del impío, es decir, para eso no te tienes que esforzar. Si tú no buscas un tiempo de meditación de la palabra, vas a meditar en el consejo del impío. Eso es lo que le va a estar dando vueltas a tu cabeza todo el tiempo, porque eso es lo que todo el tiempo estamos escuchando. Y si no somos entonces intencionales, nuestro camino va a ser el del principio. Comienza con el consejo y termina con la silla del escarnecedor. Y entonces el salmista nos llama a hacernos una pregunta. ¿En qué estás meditando? ¿En qué estás meditando? O puesto de otra forma, ¿estás siendo intencional en tener tiempos de meditación bíblica? ¿Estás siendo intencional de detener todo para darte un tiempo de considerar quién Dios es y lo que Él ha dicho? Porque si no somos intencionales, no va a suceder de repente. Uno de los puritanos decía, ninguno de los deberes cristianos llega a nosotros, sino que debemos activamente y con disciplina buscarlos. Una vez que tú y yo reconocemos la necesidad de meditar intencionalmente en la palabra, el salmista nos guía a considerar el fruto de esta meditación. ¿Qué sale de meditar o en el consejo de los impíos o en la palabra? Y lo hace contrastando la imagen de un árbol y el tamo, o en la versión que te leí dice paja. Mientras que el hombre que medita en la palabra es como un árbol, los impíos son como el tamo. El tamo, por eso lo traduce aquí la Biblia como paja, es la cáscara que recubre al grano. Y entonces en la antigüedad de los tiempos bíblicos, lo que hacían los que cosechaban era juntar el tamo y el grano en una canasta, buscaban un lugar donde el viento corriera, arrojaban todo hacia arriba, y el tamo, como no pesaba nada, era simplemente una cáscara, se lo llevaba el viento. Y lo que caía a la canasta de regreso era el grano. Y entonces por eso el salmista hace esta comparación. ¿Sí? Considera rápidamente solo algunos de los contrastes, de las diferencias que tú y yo podemos notar de manera natural entre el tamo y un árbol. Esto es de manera natural, que esto en sí mismo ya es un ejercicio de meditación. ¿Sí? Si te fijas en la imagen que el salmista pinta, el árbol es provechoso, da fruto, pero el tamo no tiene valor alguno. ¿Sí? Una vida de impiedad no trae ninguna ganancia real. Un árbol es estable y duradero, mientras que el tamo es llevado, pues el viento se lo lleva quién sabe a dónde.
Así la impiedad produce inestabilidad. Un árbol da vida y se multiplica, porque a través del fruto alimenta a otros, pero también hace otros como él mismo. El tamo no puede dar vida. El tamo no puede alimentar a nadie. La piedad entonces nos hace madurar, nos nutre y fortalece a otros. Pero la impiedad nos deja vacíos, hambrientos e insatisfechos. De manera natural y rápida, al considerar la imagen podemos ver esto. Pero si la vemos con un poco más de detenimiento, vamos a ver que el salmista dice mucho más que solamente esto. Nota de nuevo lo que el salmista dice respecto a este hombre. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y entonces, si pone atención al lenguaje aquí, el salmista nos está regresando directo al jardín del Edén. ¿Recuerdas que Dios en el jardín del Edén plantó árboles que daban su fruto y que estaban plantados junto a un río que salía del jardín y luego se dividía en 5? Y entonces el salmista toma palabras prestadas de Génesis 1 y 2 para conectar estas dos ideas. Y en el Salmo 92, versículos 12 y 13, el salmista dice, Salmo 92, versículos 12 y 13: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y entonces el árbol aquí no representa simplemente a un hombre que cumple con sus 10 minutos, 20, 30 minutos de meditación diaria como una parte de su checklist de santidad, o checklist de piedad, o checklist para ser bienaventurado. 10 minutos de meditación. Listo. Sí. No es eso, sino que más bien este árbol representa al hombre que tiene comunión con Dios a través de su palabra. Y es por esto que se deleita en ella. Y es por esto que medita en ella de día y de noche. Porque a través de ella tiene comunión con Dios. Y esta comunión, a través de la palabra, produce fruto. Sí. Dice, da su fruto a su tiempo. Es decir, produce crecimiento en nuestra semejanza a Cristo. Eso es fruto. Pero nota que el salmista dice, da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Es decir, meditar continuamente en la palabra nos llevará a mantenernos firmes, pero no nos va a librar de pasar por temporadas de, voy a ponerlo en imagen, invierno. Sí. Es decir, puede haber situaciones en nuestra vida y puede haber temporadas en nuestra vida en que tú y yo nos vamos a sentir que estamos en invierno y que no estamos creciendo en semejanza de Cristo, y podemos incluso sentir que Dios no está presente, o que no nos escucha, o que no responde a lo que estamos diciendo, o que no es tan bueno como dice ser. Puede haber esas temporadas en nuestra vida, con seguridad las habrá, si no es que ya las hubo. Sin embargo, el salmista nos dice que nuestra hoja va a permanecer verde. Vamos a seguir firmes, aún cuando estemos experimentando todo esto. La promesa de inmunidad de la hoja no significa que no vamos a pasar por temporadas difíciles, pero significa que estamos protegidos contra el daño de esas temporadas. Esas temporadas difíciles no nos van a destruir, no nos van a marchitar. La hoja del árbol siempre está verde. Tal vez haya temporadas en las que tú dices, ahorita siento que estoy mal. O sea, sí, horrible. Siento que no me parezco a Cristo en lo más mínimo. Y que no he crecido nada desde que vine a Cristo, o que ya estoy estancado desde... Y el salmista lo reconoce. Y de hecho vamos a seguirlo viendo en los salmos. Y sin embargo dice, si meditas en la palabra, estarás firme. Estarás firme. Y por eso el salmista termina diciendo, en todo lo que hace, prospera.
Ahora, esto no quiere decir que vas a empezar tu proyecto 24 de una empresa, de una idea súper genial que te acaba de ocurrir, y como meditas en la palabra de Dios todos los días 10 minutos, esa empresa va a ser exitosa. Eso no es lo que el salmista está diciendo. De hecho, se contradiría con muchos de los salmos que vamos a ver después. Lo que el salmista está diciendo es, este árbol tiene un objetivo, porque medita y encuentra su deleite en la palabra, tiene un objetivo. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? ¿Cuál es nuestra meta? Glorificar a Dios. Y entonces lo que el salmista está diciendo es, en todo lo que vivas, sin importar la situación, vas a prosperar en glorificar a Dios. Si permaneces en la palabra, si tu mente y tu corazón están puestos de continuo en la palabra, vas a prosperar en tu objetivo. Vas a crecer en glorificar a Dios al parecerte más y más a Cristo. Romanos 8, 28 y 29 dicen exactamente lo mismo. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero otra vez tenemos que ver lo que sigue para ver a qué se refiere con bien, porque dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque por esto cooperan para bien. Por esto sabemos que todo coopera para bien, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces Pablo está diciendo, yo sé que todo coopera para bien, porque si estás en Cristo, has sido predestinado para ser hecho a la imagen de Cristo. Y eso quiere decir que todo lo que suceda, sin importar que sea, va a llevarte a ese punto. Y esto es perfectamente mostrado en la vida de Cristo por sobre todas las cosas. Cristo en realidad es el hombre bienaventurado que se deleita y que medita en la palabra de Dios. En los momentos más difíciles de la vida de Cristo, puedes pensar para empezar en la tentación en el desierto. ¿Qué hace Cristo para soportar la tentación? Trae la palabra a su mente y a su corazón y la habla. Trae la palabra a su mente y a su corazón y dice, no, es que la palabra dice. Es que la palabra dice. Puedes pensar en la cruz. Con los niños, para explicarles el infierno, utilizamos 3 palabras. Les explicamos que el infierno es sufrimiento físico, dolor físico, sufrimiento emocional y abandono espiritual. Dolor físico, sufrimiento emocional y abandono espiritual. Justo eso es lo que Cristo vive en la cruz. Dolor físico, sufrimiento emocional y abandono espiritual. En la cruz, Cristo está efectivamente cruzando el infierno por nosotros. ¿Y qué hace en medio de todo ello? Cita la palabra. Cita la palabra. Cristo trae la palabra a su mente y a su corazón y la habla. Keller decía en este punto, ¿quieres poder enfrentarte al infierno con gozo? Medita la palabra. Cristo es nuestro máximo ejemplo y en Cristo vemos lo que es este hombre bienaventurado realmente. Cristo es el verdadero hombre justo que este salmo describe. Y si estamos en Cristo, mediante la fe, las bendiciones de este salmo son nuestras. Y el estilo de vida que este salmo pinta será nuestro estilo de vida. Porque estamos en Cristo. Hemos sido unidos a Él. Y podemos disfrutar de ellas, aun cuando muchas veces fluctuemos. Por último, el salmista nos lleva a considerar el fin de estos hombres. Y si te das cuenta, el salmista liga sus destinos con aquello en lo que pusieron su deleite, con aquello en lo que meditan. Porque el salmista dice, el impío, el que ha decidido andar según su propio consejo, el que medita en lo que él piensa que es correcto sin dar consideración a Dios, es como el tamo. Y entonces en el versículo 5 dice, por tanto.
Es decir, ya que es como el tamo, por lo tanto, no se sostendrá en el juicio. No se sostendrá en el juicio. Y el salmista tiene en mente el juicio final. Y lo que está diciendo es: el hombre que anda conforme al consejo de su corazón, que escucha el consejo de los impíos, finalmente acabará muerto. No podrá soportar el juicio de Dios. En cambio, el hombre justo, aquel que ama a Dios y se deleita en la comunión con Él a través de su palabra, el camino de este hombre, dice el salmista al final, porque el Señor conoce el camino de los justos. El camino de este hombre es conocido por Dios. ¿Te acuerdas que en Pedro hablábamos de la palabra conocer? ¿Alguien recuerda qué significa conocer bíblicamente? Exactamente. Cuando hablamos de conocer en la Biblia significa poner nuestros afectos en algo. Y entonces cuando el salmista está diciendo aquí que Dios conoce nuestro camino, no simplemente significa que Dios sabe dónde estamos, sino que Dios ha puesto su afecto, su amor sobre nuestro andar, de manera que entonces cuida de nosotros. Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa es exactamente la misma idea del salmista. Dios conoce nuestro andar, lo cual significa que cuida de nosotros. Él nos guarda y podemos confiar en Él. Y entonces este salmo, en un contraste continuo de principio a fin, nos recuerda que existen solo dos maneras de vivir. Y por lo tanto, la pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿cuál de estas dos formas de vivir vas a abrazar? Más allá del sinfín de pendientes que tienes y que exigen tu atención, debes elegir si vas a meditar en la palabra de Dios o si vas a meditar en el consejo de los impíos. La primera palabra del Salmo deja claro que la verdadera felicidad se encuentra en Dios y en su palabra. No hay felicidad fuera de ella. Y entonces el contraste aquí no es entre obediencia resignada, pues voy a obedecer a Dios porque ya no me queda de otra, o desobediencia exuberante, no, pues vámonos, que se acabe todo, sino que más bien es una cuestión de deleite. Es una cuestión de deleite. El salmista nos está llevando a considerar en qué encontramos tú y yo nuestro deleite, en qué pasamos tiempo pensando, meditando, a qué le damos vueltas una y otra vez. Y a lo mejor tú me vas a decir: no, pues es que yo cuando me acuesto en la noche no estoy pensando específicamente en ningún consejo, estoy pensando en todo lo que debo. ¿Sí? Pudiera ser, pero si todo lo que debes no está siendo llevado pero Pedro dice: echen sobre Él su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y entonces empieza a considerar: ¿qué significa que Dios cuida de mí? ¿Qué significa la primera parte donde dice humíllense? ¿Cómo sería que mi vida estuviera humillada ante Dios? ¿Cómo se vería que yo confiara en que Él cuida de mí? ¿Cómo se vería que yo echara mi ansiedad sobre Él? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo hacer ahorita? Si tu preocupación por tus deudas más bien está siendo llevada a: pero yo creo que sí, mañana me levanto y empiezo a vender ropa de chain de reventa y el sábado hago unos pasteles y los vendo a todos y luego a lo mejor puedo vender los zapatos que ya no me pongo y me convierto en influencer de YouTube y entonces empiezas a echar vueltas de qué es lo que yo podría hacer para sacarme de aquí. Y entonces estás meditando en el consejo de los impíos. No quiero decir con esto que seas irresponsable y no pienses en formas de administrar con sabiduría. Piensa en formas de ser administrado sabiamente. Pero lleva tu corazón y tu mente hacia la palabra. Ok, esto me preocupa mucho. No sé cómo lo voy a hacer. Pero la palabra habla de esto. La palabra tiene algo que decir a lo que estoy viviendo. Y entonces llevo mi mente y mi corazón hacia ese punto. Y empiezo a meditar en ello.
El llamado del salmista es: ven a Cristo. Ven a Cristo. Fuera de Cristo no hay comunión con Dios. Fuera de Cristo, meditar en la palabra, realmente meditar en ella, nos causaría terror absoluto y total. Y entonces el salmista dice: ven a Cristo. Camina con Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Toma el yugo de Cristo y hallarás descanso para tu alma. Ese es el llamado del salmista para nosotros.